Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, buenos días. Estamos hoy en el tiempo de nuestro devocional en casa. Estamos nosotras dos invitadas para compartir con ustedes. Mi nombre es Beatriz y esta es la seña con la que me identifico. Gracias. Buenos días para todos los oyentes y los sordos que nos están acompañando en esta mañana en el tiempo de devocional en casa. Mi seña es esta y mi nombre es Marleni Gallo. Estamos muy contentos y vamos a empezar a orar. Dios, en este día, en esta mañana, queremos, Señor, estar delante de ti y rogar que tú seas hablando a nuestros corazones, dándonos sabiduría, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, tú nos ayudes para entender tus propósitos, qué dice tu palabra y poder, Señor, caminar conforme a tus propósitos. Danos sabiduría, Señor, en este tiempo de estudio devocional en casa, tiempo de confesión, tiempo de adoración, de súplica y de acción de gracias, Señor. Rogamos, Señor, que nos ayudes en este tiempo devocional, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 10 del libro de Lucas. Les cuento un poco de qué se trata este capítulo. Jesús, en la primera parte del capítulo, está enviando Jesús a los 70 a una misión para que vayan de dos en dos a predicar las buenas nuevas, a hacer milagros entre las personas a las que van a ir a predicar. Y quienes fueron, obedecieron el mandato de Jesús y las instrucciones que Jesús le daba. Podemos ver cómo Dios llama y comisiona a las personas para que vayan y prediquen su palabra y su reino, el reino de los cielos que se ha acercado, sea anunciado. También encontramos la parábola del buen samaritano. En esta parábola encontramos algo muy importante y es cómo el amor de Dios se manifiesta hacia las personas y cómo nosotros debemos aprender a amar al otro de la manera como Dios nos ha amado a nosotros, cómo ese amor de Dios tan grande nos invita a servir y ayudar a otros, y de esa manera nosotros estamos haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios también y le estamos honrando a Él. Cuán importante es servirnos, cuán importante es ayudarnos y no ignorar lo que el Señor mismo nos enseña. Qué importante es de todo esto que Dios nos ha dado, poder nosotros también compartirlo y darlo a otros y servir a otros y cumplir así con la encomienda que Dios nos ha dado. Y por último, en el capítulo 10 de Lucas, vamos a encontrar que Jesús va a la casa de Marta y de María. A continuación, vamos a invitarlos para que leamos esta parte del texto. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular,
firme sostén, inconmovible en la aflicción. Vamos a dar inicio con la primera letra de confesión. A la luz de este pasaje podemos entender que así como Marta y como María, Marta específicamente muy afanada en sus quehaceres, en tanto trabajo, atendiendo una cosa, la otra, las tareas de casa, mientras que María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza, su instrucción. Cuando Marta la ve, ella se afana y dice, pero mira, ¿cómo es que María está ahí y no me ayuda, Jesús? ¿Cómo es esto? Y Jesús pues exhorta a Marta y le dice que María ha escogido una mejor parte y es estar a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza. Cuando meditamos en este pasaje y pensamos en nuestras vidas, en nuestra realidad, podemos encontrar que muchas veces estamos tan afanados en el trabajo, atendiendo la familia, los hijos, atendiendo tantas cosas que olvidamos estar a los pies de Jesús, olvidamos incluso lo importante que es ir a la iglesia y estar juntos y congregarnos. Y hoy es un tiempo para arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por esto, que el Señor nos ayude a recordar que debemos poner nuestra mirada en Él y poner nuestra prioridad en Él y que Él traiga instrucción y corrección a nuestro corazón. Entonces vamos a orar al Señor pensando en esto. Padre Dios, te damos gracias hoy y queremos rogarte que tú nos ayudes a entender, Señor, cuántas personas que como Marta no entendemos, Señor, la necesidad de venir delante de ti, Señor, para que tú traigas instrucción y transformes nuestras vidas, nuestros corazones. A veces tan afanados en tantas cosas, nos olvidamos de venir delante de ti, nos olvidamos de congregarnos y estamos afanados y preocupados y no entendemos que la paz solamente proviene de ti, Señor. Rogamos que tú intervengas en nuestros corazones y nos transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero invitarlos para que estemos atentos a la siguiente canción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Continuamos con la letra A de adoración. Según este pasaje, nosotros podemos encontrar en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, en este texto, lo que acabamos de leer y de observar en el video, cómo Marta en su afán se queja porque María no le está ayudando, pero no ha entendido que María está haciendo algo importante. Y ahí es cuando ella viene y le dice a Jesús, pero Jesús le exhorta y le dice, mira, tú estás sirviendo, es verdad, y es muy importante el servicio que estás ofreciéndome, pero también es importante estar a los pies de Dios para adorarle, porque de Él precisamente es de quien recibimos todo. Entonces es importante tener este tiempo para adorarlo a Él, para reconocerlo, para conocerlo a Él. No es tiempo para estar siempre afanados en nuestras cosas, en nuestros quehaceres. Debemos tener en cuenta que nuestra prioridad es el Señor y que debemos tener tiempos para adorarlo a Él, para estar a solas con Él, para estar en comunión y en comunicación con Él. Entonces ahora vamos a adorar al Señor. Señor, gracias en esta mañana
por todo lo que podemos aprender a través de tu palabra, porque podemos entender que servirte, que trabajar, que nuestras ocupaciones son importantes, pero que estas no deben quitar el primer lugar que te pertenece a ti. Ayúdanos, Señor, para adorarte, para rendirnos a ti, para entender que tú eres un Dios soberano, que tú eres Rey y que nos llamas a servirte, pero sobre todo a vivir en adoración a ti, a exaltarte, Señor. Y hoy lo que nos has dado a nosotros queremos compartirlo también con otras personas para que puedan entender que tú eres primero. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora los invitamos para que entonen esta canción. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. Continuamos con la S de súplica, donde pedimos y rogamos al Señor su favor. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a verdaderamente estar atentos a Él, a no dejarnos enredar con las cosas que nos suceden, con los problemas, con tantas dificultades, sino que Él abra nuestro entendimiento y nos ayude para que podamos comprender que podemos venir confiados delante de Él y descansar, y que podamos rogarle al Señor que nos dé claridad y podamos entender que nuestras vidas dependen de Él y que es a Él a quien realmente necesitamos. Vamos entonces a orar por esto. Señor, en tu nombre Jesús, queremos hoy presentar nuestra necesidad delante de ti. Queremos, Señor, rogarte por tu perdón, porque nos hemos equivocado tantas veces y no hemos entendido que de ti proviene nuestra paz, que de ti proviene todo, que a veces estamos buscando tantas cosas en el mundo, buscando estar tranquilos, buscando estar en paz, pero no entendemos que solo tú eres quien puedes obrar en ello. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora queremos invitarlos para que juntos entonemos esta canción. En una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Vamos con nuestra cuarta letra, la A de acción de gracias. Esta es la seña de acción de gracias. ¿Por qué dar gracias? Primero, pues de acuerdo a lo que hemos estudiado, como Marta no entendía por qué María no le ayudaba en todo lo que estaba necesitando ayuda, pero estaba sentada a los pies del Maestro, y como Jesús, cuando Marta viene a reclamar, Jesús le permite entender que María ha escogido la mejor parte, y es estar a los pies de Jesús, atendiéndolo, conociendo y atendiendo sus enseñanzas. Esto nos invita a nosotros a 3 cosas puntuales que hoy les quiero compartir. 3 cosas tan importantes son: la primera, es muy importante como acción de gracias tener tiempos de comunión con el Señor, poder entender esta verdad, tener tiempos de oración donde, si bien nosotros necesitamos hacer nuestras cosas, cumplir con nuestras responsabilidades, debemos entender la importancia de estar a los pies del Señor, estudiar su palabra, que Él nos hable a través de su palabra. También poder entender que solamente por la fe en el Señor
por Él y lo que Él ha hecho en nosotros es que podemos seguir avanzando. Entonces queremos hoy invitarlos para que estas sean acciones que muestren nuestra gratitud al Señor, y vamos a orar por esto. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por impactar nuestros corazones, por permitirnos entender a través de tu palabra que es importante tener tiempos de devoción contigo, para conocerte a través de tu palabra, para entender quién eres tú, porque a través de ella tú te revelas a nosotros y nos muestras tu amor y nos nutres para poder también servir a otros. Señor, ayúdanos para entender esta verdad, que haya fe en nuestros corazones, que haya compromiso, Señor, y que esta palabra podamos hoy nosotros ponerla en práctica cada día, Señor, y que al mismo tiempo entendamos que nos llamas a hablar de tu amor a otros, pero entendiendo que eres tú quien tocas el corazón de los demás y que haces el milagro en los corazones. Señor, ayúdanos para siempre estar atentos a ti, a confiar en lo que tú haces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor. Mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz. Bueno, a todos queremos darle muchas gracias por atendernos hoy en este tiempo devocional en casa, y los invitamos para que cada día continúen estudiando la palabra y que sea Dios hablando a sus corazones a través de ella, y sea Dios impactando sus vidas. Recordemos, por muchas cosas que tengamos que hacer, siempre debemos recordar que Dios es nuestra prioridad y debemos tener tiempos para nuestro devocional con el Señor. Ahora, para terminar, queremos invitarlos a todos para que juntos entonemos esta canción. Y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra
me has sostenido.